Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. María Migliore es ahora la directora del área de integración socioproductiva de Fundar, un think tank que preside Sebastián Seriá. En su momento estuvo acá en este programa. Pero bueno, la conocemos a María porque tiene una trayectoria política en la función pública. Fue gerenta general del Instituto de Vivienda de la ciudad y más conocida todavía como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en la gestión de Rodríguez Larreta. María, gracias por venir a Fuera de Tiempo esta noche. Gracias a vos, Diego, por la invitación. Siempre un placer. Bueno, de entrada te pregunto por la situación social, obviamente que la conocés y bien, y en un contexto donde creo que estamos viviendo un ajuste muy violento con indicadores, índices oficiales de pobreza, de la UCA, en algunos casos 57% de la pobreza general. Veía un informe también de los últimos días de UNICEF que habla de que casi el 70% de los chicos están bajo la línea de pobreza, y al mismo tiempo decía ese informe de UNICEF, bueno, esto se da en un contexto donde la caída de las partidas destinadas a la situación social en términos reales es del 75%. Más pobreza con un ajuste muy fuerte. ¿Cómo interpretás vos la mirada que el gobierno tiene, el gobierno de La Libertad Avanza, con respecto a esta situación social, a la pobreza? Porque da la sensación de que no les preocupa o no tienen una mirada de política social con respecto a la crisis, ¿no? Mira, creo varias cosas. La primera es que la situación social en Argentina en este momento es crítica. Ya venía mal, y me parece importante decirlo también, que se viene como deteriorando hace tiempo. No es una cosa solamente de los últimos 3 meses, sino que ya venían deteriorándose varios indicadores. Hay varias cosas que se empezaban a ver en el territorio que daban cuenta de eso. Y sí, lo que yo veo es que en estos meses se está agudizando. Entonces, en un escenario de un ajuste, que también creo honesto decir, era necesario hacer, después podemos discutir el tipo de ajuste, si este ajuste es sostenible, cómo piensan llevarlo en un mediano, en un largo plazo. Bueno, en un contexto así, yo creo que vos tenés que tener una política social bien consistente. Yo lo que no veo en el gobierno nacional es un rumbo claro respecto a qué quieren hacer con la política social. Pues me parece que la discusión sobre política social en Argentina era una discusión y es una discusión que hay que seguir dando. Yo creo que la Argentina se dio una discusión sobre la calidad de la inversión en términos sociales y hacer más evaluación de si lo que se hace termina teniendo resultados de bienestar o no. Entonces creo que ahí hay un punto por profundizar. Ahora, eso de ninguna manera puede poner en crisis que se necesite una política social. Podemos discutir cómo, no podemos discutir que la necesitamos más en este contexto. Ahora, lo que uno ve es, como diría el presidente, licuadora, ¿no? Sobre las partidas sociales, licuadora obviamente sobre salarios, sobre jubilaciones, pero en el tema que nos interesa, y me lo decía un funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano, de Sandra Petovelo, hasta ahora no explotó nada, ¿no? Con esta política. Un poco es la idea de congelar partidas, sobre todo, más allá de que se han dado de baja a algunos beneficiarios, de potenciar trabajo, y eso se puede discutir, pero si uno dice, ¿cuál es la política gruesa? La política gruesa es congelar las transferencias. A mí me parece que hay un error en la mirada eso de no explotó nada. ¿Qué quiere decir explotar? Eso para mí muestra una mirada de una política social quizás todavía asociada al 2001, donde hubo un estallido social que se expresó también de manera institucional. Yo cuando veo que la informalidad avanza, que la pobreza crece, que la pobreza se concentra en los menores de 18 años, que crece la violencia, que crece el consumo, digo, esto ya estalló, está estallando de una manera silenciosa, y creo que todo el deterioro del entramado social va a tener consecuencias que después son mucho más difíciles de revertir. Entonces, para mí la política social siempre tiene 2 roles. Uno, por supuesto, acompañar en momentos críticos y garantizar un piso de bienestar mínimo. Un programa como la UH o la tarjeta alimentar, que busca la cobertura alimentaria, significa que la gente pueda comer. Estamos hablando básico de lo básico. Pero yo creo que la política social también, bien entendida,
es la que nivela el punto de partida, la que genera el piso mínimo de condiciones para poder iniciar un camino de desarrollo. Que obviamente eso tiene que estar complementado con una macroordenada, con un proyecto de crecimiento, pero tiene esa función también. Entonces, esa mirada primero a mí me denota solamente contención. En una de las políticas, además, que para mí es muy importante, que es la política de integración sociourbana, pues justamente creo que combina estas dos cosas. Es una política que se hace presente en los territorios más vulnerables, pero con una mirada de cambio. Es una política, además, que en la Argentina venía con mucho consenso, pues se construyó entre gente de distintos partidos políticos, logró tener una sanción, una ley, una actualización con muchísimo consenso. Poner en crisis esa política y financiarla yo creo que es un error enorme, y sobre todo porque, primero por las consecuencias inmediatas que tiene, y porque no hay una alternativa superadora. Si este gobierno viniera y dijera, yo no creo en esta política, pero creo en otra, bueno, podemos tener una discusión. Ahora yo no creo en la política de integración sociourbana, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creamos desarrollo? ¿Cómo se logra hablar con un gobierno como el de La Libertad Avanza, ¿no? Vos estás diciendo, esta política que era el Fondo de Integración Sociourbana empezó a tramarse, a desarrollarse durante el gobierno de Macri, con organizaciones sociales, con apoyo de distintos partidos. Viene este gobierno, y lo leía también en algunas declaraciones tuyas, y da de baja con esta política que afecta, en un territorio muy sensible, 5 millones de personas sin acceso a servicios básicos, 6.000 barrios populares. Digo, ¿cómo se dialoga con este gobierno? Incluso desde, uno puede decir, el PRO, muchos dirigentes del PRO hoy son aliados, ¿no? O intentan colaborar con el gobierno. Pero pareciera que están pintados, ¿no? Por lo menos algunos. No inciden en la política. ¿Cuál es la manera de dialogar, de hacerle ver a un gobierno como este que está cometiendo un error? Mira, el camino que yo estoy eligiendo hoy para poder aportar a la discusión pública es justamente entender mejor los temas, investigarlos y dar una conversación respecto a por qué son buenas estas políticas. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en Fundar, organización a la que yo me estoy sumando y que ya tiene 4 años de trayectoria en la Argentina. Hoy, por ejemplo, Martín Trombetta, un investigador de Fundar, sacó un informe muy bueno sobre movilidad social ascendente, un tema del que estamos todos orgullosos, que hizo para mí grande este país, y que lo que muestra es que el pacto, uno de los pactos para mí fundacionales de la Argentina, que era, no importara dónde vos nacieras, no importara de dónde vinieras, vos en este país ibas a tener una oportunidad de esforzarte, ibas a vos estar mejor y tus hijos iban a estar mejor. Bueno, hoy, si bien estás mejor que en otros países de la región, hay unos hallazgos muy interesantes que dicen, por ejemplo, que vos tenés muchas más probabilidades de tener un trabajo informal si naciste en una familia donde tu padre tiene un trabajo informal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo hacemos para que ese sueño vuelva a ser real en la Argentina? Bueno, yo creo que hay que imaginar respuestas nuevas. Creo que los problemas de siempre tenemos que imaginar respuestas nuevas, asumiendo también por qué estamos donde estamos. Yo creo que falta una autocrítica en lo de la dirigencia política, en la dirigencia social, en la dirigencia empresarial. Bueno, ante eso me parece que hay que escuchar la realidad y construir respuestas que puedan generar bienestar, que al final del día es lo que está faltando hoy en la Argentina. ¿Cuáles deberían ser los ejes de esa autocrítica que vos decís que hace falta en la dirigencia en general? Para mí el eje más grande, dicho en criollo, es que la democracia no está produciendo resultados de bienestar. Entonces me parece que cuando vos mirás que hace varios años los indicadores sociales tienden todos a empeorar, el empleo privado no crece, crece la informalidad, bueno, hay discusiones a las que se le estaba escapando. Una discusión para mí central en la Argentina que hay que agarrar es que crear riqueza y generar bienestar no son antagónicas, y que vos no vas a poder generar mayor bienestar si no generamos riqueza. Y para generar riqueza necesitamos crecer, y para necesitar crecer necesitamos estabilizar la macro. Entonces, yo siento que hay muchas de esas discusiones a las que la política, le escapó en el último tiempo, y ciertas situaciones que países como, Brasil, Chile, Bolivia, con signos políticos diferentes, lograron discutirlas, mantener una cierta estabilidad y discutir la continuidad de políticas, pero dentro de un marco consensuado. Bueno, nosotros no fuimos capaces de hacer eso. Y acá están los resultados. Entonces, esa te diría es una, para mí, de las grandes deudas en la Argentina. Y después, otro ejemplo, en materia social. Hay muchos programas de la política social que
no están dando resultados de impacto. Entonces hay una necesidad de discusión más técnica, de rediseño, de cómo hacer realmente para que esos programas impacten mejor. Ahora te voy a preguntar, porque el Potenciar Trabajo es uno de esos programas que escuché que tenés reparos sobre cómo se está ejecutando. Pero digo, cuando llegó el gobierno de Macri a la Casa Rosada, al gobierno nacional, se dio en principio una relación de desconfianza. Después se lograron cuestiones como estas que mencionabas y algunas otras leyes. Pero para el que está lejos de la sensibilidad del PRO o de la sensibilidad, si se quiere, de la Libertad Avanza, son experiencias que tienen similitudes, ¿no? El PRO, de hecho, Mauricio Macri fue un gran respaldo para que Milei se convierta en presidente. ¿Vos cómo diferenciarías, ¿no?, lo que intentó hacer el PRO como cabeza de esa alianza que fue Cambiemos, Carolina Stanley desde el Ministerio de Desarrollo Social, vos misma después, unos años después, desde la ciudad, con respecto a la política de la Libertad Avanza? Para el que no lo conoce, para el que es muy ajeno y por ahí identifica Macri, Milei, el PRO y la Libertad Avanza, ¿cómo distinguirías la política de uno y otro con respecto a lo social? Primero creo que la configuración de Juntos por el Cambio es una configuración muy distinta en términos político-electorales que la Libertad Avanza. Digo, una coalición amplia de la que era parte la coalición cívica, el radicalismo, el PRO. El PRO nace con una idea de una mayor libertad en lo económico, pero una gran libertad de ideas políticas, de discusión. Pablo Abeluto últimamente lo está, para mí, caracterizando muy bien en el debate público. Yo creo que la Libertad Avanza no es eso, es una alianza política que tiene otra configuración. Entonces me parece que son dos procesos políticos bien distintos, en dos momentos totalmente distintos del país también. Yo creo que, o al menos para mí, uno de los grandes aprendizajes es que la política social no puede pensarse separada de la política económica. Uh-huh. Vos cuando estás pensando un país tenés que tener una mirada de equilibrio general. Es una política macro, un modelo de inserción en el mundo, un modelo productivo de crecimiento y una propuesta de bienestar. Pero cuando yo digo bienestar, no digo solamente un programa como la UH que es recontra necesario y está probado que funciona bien, porque eso es, de nuevo, el piso mínimo. Yo digo, ¿cómo vamos a generar bienestar? Bienes públicos, una educación pública de calidad que permita una movilidad ascendente. ¿Cómo vamos a poder crear empleos o trabajos en mejores condiciones? Hoy todo lo que viene creciendo es la informalidad. Entonces, ahí me parece que hay una discusión de equilibrio general que hay que dar. Tu relación con los movimientos sociales, obviamente habrá estado hecha de desacuerdos, de tensiones, pero también de algunas coincidencias. Hoy estás en otro lugar. ¿Cuál dirías que es tu diferencia o lo que querés plantear o seguís planteando, si querés, de manera distinta a como lo plantean algunas organizaciones sociales que siempre trabajan, obviamente, en relación al Ministerio de Desarrollo Social o de Capital Humano en este caso? ¿Cuáles son esas discrepancias que vos tenés con las organizaciones con las que te tocó interactuar, ¿no? Mira, primero creo que las organizaciones sociales tienen un rol muy importante en la construcción del tejido comunitario, que eso es algo que yo siempre valoré y que más en contextos como esto es necesario afianzar. Entonces tiene un rol de prevención, de contención, estuvieron además en lugares donde en algunos momentos no estaba el Estado. Yo creo que el Estado ha recuperado mucha capacidad de presencia. Ahora, si querés, depende de los temas donde pueda haber miradas complementarias o miradas diferentes. Te puedo señalar dos. Uno es, por ejemplo, en la política alimentaria. Así como digo, creo que tiene un rol muy grande en lo comunitario. Yo creo que sería mejor avanzar una política alimentaria de transferencia directa. Me parece que tenés primero un horizonte a dónde querés llegar, y yo digo, por definición, yo prefiero que cada familia pueda elegir qué quiere comer en su casa, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, que es en definitiva lo que yo hago con mis hijas. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay algo de norte hacia dónde va, que obviamente no es de un día para el otro, y que puede implementarse mejor una política alimentaria con la tarjeta alimentar, con la UH, con un programa más robusto, porque creo que tiene varios errores de diseño. Entonces ahí hay una puntual. Yo prefiero una política alimentaria basada en transferencias que el Estado Nacional compre comida y la Hoy reparta. Los movimientos sociales dicen no llegó ni un alimento desde que asumió el gobierno de la Libertad Avanza. Son dos discusiones distintas. Sí.
una cosa es, si podemos, me decís, en el modelo ideal, ¿dónde tenemos una diferencia? En eso. Para mí es mejor avanzar hacia ahí. Creo que se pueden dar pasos en eso. Otra cosa es que no haya un rumbo y que vos cortes la asistencia alimentaria en un momento crítico. Son dos discusiones diferentes. Sí. Pero digo, bueno, ¿cómo lo ves a eso, no? Porque y eso, como es te algo digo, obviamente muy preocupante. Es preocupante. Que además las organizaciones, incluso las iglesias, dicen estamos aguantando como podemos, ¿no? Porque es un contexto donde se duplicó, se triplicó la creo que asistencia de la gente a los yo creo comedores. que faltan medidas. En un momento hubo un aumento de la tarjeta alimentar de la OH con la inflación que hay hoy, eso no alcanza, y además hay que pensar qué hacer con el universo que no queda comprendido dentro de ese aumento. Entonces, de nuevo, puede que al gobierno no le parezca que esta sea la mejor política, es válido. Bueno, ¿cuál va a proponer? Lo que no puede ser es no proponer ninguna. Y de nuevo, pues lo otro que creo es que los cambios llevan tiempo. Las cosas no se cambian de un día para el otro. Entonces hay que definir un rumbo y verlo. Y donde yo sí creo que por ahí tuve y tengo otra diferencia con algunas de las organizaciones, tampoco es que hay, ¿viste? Las organizaciones, son muchas organizaciones con construcciones distintas, es en este tema de cómo integrar la economía informal. Yo creo que hay herramientas, primero que tenemos que tratar de integrar al sistema de trabajo a la mayor cantidad de gente posible. Creo que hay un camino por recorrer en eso y que ahí, en esto de poner discusiones incómodas, desde el campo social, por ejemplo, me pregunto si la cooperativa es la mejor herramienta que hay para formalizar actividades y relaciones laborales en la base de la pirámide. Y creo que no. Creo que la cooperativa funciona muy bien para algunas experiencias, pero que faltan otras herramientas. Que yo a la persona que tiene una pizzería en el barrio 31, la herramienta más cercana que tengo para ofrecerle que se formalice es una cooperativa, no refleja lo que vive todos los días, no tiene esa dinámica. Entonces, ahí creo que hay que discutir temas sobre cuál es el horizonte. Entonces, mi horizonte es reconocer, primero, mi punto de partida, reconocer que las personas de los barrios pobres trabajan y trabajan muchísimo. Eso de la cultura del trabajo se rompió, yo creo que es un error enorme. Está probado, muchas veces las personas tienen hasta 3 trabajos y aún así siguen siendo pobres, trabajos además que son informales, que están en pésimas condiciones. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para integrar eso. Si pensamos que en el corto plazo eso va a ser, pensar en una integración al convenio colectivo de trabajo, yo creo que no se va a dar de esa manera. No se rompió, decir, la cultura del trabajo, para vos se transformó en todo caso. Definitivamente. Y obliga, muchas veces a la autoexplotación, ¿no? de la propia gente. Pero definitivamente no se rompió la cultura del trabajo. Hoy el potencial trabajo, que es otro de los grandes temas que está en discusión, funciona más como un complemento de ingresos que para lo que fue diseñado el programa. ¿Y eso qué quiere decir? Que funciona como un complemento al ingreso de los 1, 2 o 3 trabajos que muchas veces tienen las personas de la economía informal. Entonces, no solo no se rompió, sino que el esfuerzo que se le está pidiendo muchas veces es imposible. Vos pensás que, imagínate tu vida cotidiana si vos te levantás en una casa donde tenés que compartir tu habitación con tus hijos, donde en unas lluvias como las de la semana pasada perdiste todo lo poco que tenías y encima para poder comer tenés que trabajar 16 horas. No se rompió la cultura del trabajo, lo que se rompió es ese piso mínimo de bienestar y esa posibilidad de que en Argentina si te esforzabas ibas a estar mejor. Entonces eso es lo que hay que reconstruir. El otro día en este programa, Esteban Marcioni, que es un dirigente del Frente Darío Santillán, decía que donde se retiran las organizaciones sociales avanza el narco. Totalmente de acuerdo. Y vos decías algo similar en una entrevista en La Nación. Estoy muy de acuerdo con eso. En los últimos días, algunos dicen, bueno, esto ya no es así. ¿Cómo ves vos esa relación, no? Porque lo vemos obviamente en Rosario, pero no solo en Rosario. También se ve en la provincia, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Yo en eso estoy muy, muy de acuerdo. Creo que los chicos, cuando no están en la escuela y no tenés una alternativa los padres tienen que trabajar, los chicos están en la escuela. Muchas veces las escuelas o no están abiertas en todos los lugares, y eso también hay que decirlo, o no tienen una jornada extendida. Si esos chicos no tienen una alternativa de contención, un club abierto para poder hacer un deporte, un centro cultural para hacer alguna actividad que le guste, un comedor, un centro comunitario para oficiar en apoyo escolar, en ayudarlos a sostener la escolaridad. Bueno, ¿dónde están? Están en la calle. Y cuando vos a eso le sumás que no tenés perspectiva futura porque trabajás, como te decía, y encima seguís siendo pobre, bueno, aparece el narco y te acorta camino. Entonces, no podemos discutir que una organización social, su mejor lugar no sea implementar el programa de potenciar trabajo. Definitivamente necesitamos a las organizaciones sociales y comunitarias en la red territorial de Argentina. Vos,
además de haber sido funcionaria, hoy estás en Fundar, también tenés una militancia previa, conocés los grupos cristianos, católicos que militan en los barrios donde hay necesidades. Y no sé si tenés también como referencia muchas veces el mensaje de Francisco, ¿no? Que es muy crítico con ese sistema. Cuando vos decías la política social y la política económica tienen que ir de la mano, Francisco muchas veces pareciera plantear que, bueno, es ese sistema, digamos, el capitalismo tal cual existe hoy, el que hace imposible, ¿no?, que la política social pueda reparar esa injusticia medio de raíz que lo constituye. Pero justamente yo no creo que la política social tenga que reparar, o sea, a los que quedan afuera. Asumir que hay una parte que va a quedar afuera y entonces darle un programa como paliativo. Yo no creo eso. En un momento de crisis eso va a estar. Pero justamente yo creo que la raíz de la política social, dado el problema estructural que estamos teniendo en países como el nuestro, es poner el primer paso, el primer cimiento para que ese camino sea posible. Y eso no quiere decir rediscutir cosas de la política económica, no sé, el capitalismo financiero. Podemos rediscutir un montón de cosas de eso. Ahora, lo que yo sí creo que hay que integrarnos en un sistema económico. Pensar que porque el sistema económico mundial es injusto, no podemos integrar a gran parte de la población trabajadora argentina, yo creo que es un error. No puede ser que en Argentina crezca más el empleo informal que el empleo formal. Hay algo que tenemos que poner en discusión. En cuanto al potenciar trabajo, vos decías, no logró su objetivo de mejorar la empleabilidad, ¿no? O hacer más productivas las unidades a la economía informal. ¿Por qué decís eso? ¿Dónde, digamos, se puede verificar que el potencial trabajo? Porque las organizaciones sociales obviamente lo defienden, otros dicen, bueno, creció demasiado el plantel, si querés, de beneficiarios, pero ¿por qué vos decís esto no está funcionando? Porque las evaluaciones de impacto te muestran eso, al menos lo que yo vi en la ciudad de Buenos Aires me mostró eso con evidencia. De nuevo, es un programa que hoy funciona como un complemento de ingresos. Es decir, después del potenciar trabajo, ¿las personas estaban en mejores condiciones de acceder a un empleo formal? No. Después de recibir el potenciar trabajo, muchas de esas unidades productivas realmente dieron un salto de productividad grande como para poder insertarse en la cadena de valor de una empresa formal. No. Entonces, en base a eso lo algún informe por ejemplo, de Rodrigo Sarazaga decía, bueno, aumentaron los beneficiarios del potenciar trabajo, aumentaron las partidas, pero aumentó la pobreza. Pero otra vez uno podría decir, bueno, pero aumentó la pobreza por la inflación, aumentó la pobreza porque la política económica... Yo no quiero decir... A ver, yo creo que las mediaciones territoriales, digamos, la presencia de las organizaciones en los barrios comunitarios hay que fortalecerla. Que programas de fortalecimiento a las capacidades de las personas para mejorar la empleabilidad hay que tener. Lo que yo pongo en crisis es que el diseño del potenciar trabajo sea el mejor. Vos, al menos a números del año pasado, más de la mitad de la población beneficiaria del potenciar trabajo no había terminado el secundario. Y vos, por otro lado, tenés comprobado que la terminalidad educativa y la educación es la variable que más influye, o de las dos que más influye, para una movilidad social ascendente. Digo, bueno, ¿por qué no pensar rediseñar el potenciar en términos de que sea la condicionalidad sea educativa en vez de laboral? Me parece que hay cosas de diseño que pueden ayudar a que en un mediano plazo las personas estén en mejores condiciones de integrarse al sistema. Entonces, de nuevo, no es hacer que la red sea más finita, es poner en discusión la calidad de esa inversión y cuáles son las mejores maneras de implementar los programas. El gobierno de La Libertad Avanza intentó, al menos en algún momento, cambiar la interlocución, ¿no? Y privilegiar, si se quiere, a las iglesias evangélicas, ¿no? Un acuerdo, una foto, bueno, hay algunos dirigentes evangélicos que pertenecen a La Libertad Avanza. ¿Cómo lo viste vos a eso? ¿Cómo lo interpretás? Obviamente las iglesias evangélicas vienen trabajando hace tiempo en la situación social y tienen relación con todos los gobiernos. Pero ¿cómo interpretás ese gesto de Petovelo, de la ministra, de decir voy a priorizar o voy a acordar? Creo que fue una discusión política, ¿no? Que no pone en el foco la discusión sobre si la desintermediación sí o no, desintermediación en qué programa. Vos podés decir, bueno, yo quiero desintermediar la política alimentaria. Está bien, puede ser un camino.
Ahora, si desintermediar la política alimentaria es igual a no organizaciones sociales y iglesias, en el fondo no estás cambiando nada. Y sin hacer juicios de valor ni de la iglesia ni de organizaciones. Es cambiar uno por otro. Entonces no hay un cambio de fondo sustantivo que me haga pensar que va a haber un mejor impacto. Te hago una pregunta por una noticia también de estos días, que es una denuncia del Gobierno de la Libertad Avanza en Comodoro Pi sobre Emilio Pérsico, ¿no? Que fue funcionario del gobierno del Frente de Todos, administración pública, desvío de fondos. Pérsico salió en esta radio ayer, dijo, yo cometí un error, esta es una denuncia vieja de la coalición cívica, es algo que se utiliza ahora políticamente. ¿Cuál fue tu experiencia como funcionaria del gobierno de Larreta con el movimiento Evita? No sé si con Pérsico en especial, pero con el movimiento Evita en general. Mira, primero, como línea general, siempre que hay una irregularidad, una sospecha de irregularidad en el manejo de un fondo público, hay que auditarlo, hay que investigarlo, eso como por definición, me parece lo que corresponde hacer a cualquier gobierno. Y después lo que sí creo es que el potenciar trabajo tomó tanto volumen que no terminó de nuevo teniendo los resultados esperados. Entonces me parece que hay algo de que quienes lo administraran estuvieran en la misma organización política, sí, que no era lo más virtuoso, definitivamente. Bien, en el caso del Fondo de Integración Sociourbana, que el gobierno está dando de baja, ¿vos pensás que eso se tiene que discutir en el Congreso? ¿Cómo se vuelve a plantear algo que el gobierno ya demostró en otras oportunidades y en otros casos puede dar de baja prácticamente sin consultar a nadie, a veces con un decreto, a veces con una decisión? ¿Cómo es tan sencillo de tirar abajo una política construida como...? Mira, hoy el fideicomiso entiendo que no se dio de baja, lo que se afectó es la financiación de ese fideicomiso, que es un problema porque justamente se paraliza de alguna manera la política. Creo que ese fideicomiso fue construido con tanta inteligencia que justamente lo que permite es buscar otro tipo de financiamiento. Organismos internacionales, incluso si se quisiera, podés hasta emitir bonos en el mercado privado para financiar algunas de las obras. Creo que desde la sociedad civil, desde el Congreso y más, hay que seguir diciendo que es importante, y creo que quienes tienen la oportunidad ahora también de impulsar esto son los gobernadores, porque las provincias tienen gran responsabilidad en avanzar con esta agenda de integración sociourbana, y ellos podrían, a través de distintos mecanismos, poder conseguir financiamiento, pedir financiamiento externo para llevar adelante este tipo de obras. El PRO está definiendo ahora su conducción, ¿no? Mauricio Macri se supone que va a ser el nuevo presidente, Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta, que era el dirigente en el cual vos te referenciabas en su momento, aparece alejado, ¿no? Ausente de esta discusión, con diferencias. ¿Vos cómo te sentís, más allá de tu pertenencia a Fundar, te sentís todavía parte del PRO? ¿Te alejaste por esta función que ocupás en Fundar? Yo lo dije públicamente ya, en los últimos meses tomé una decisión de alejarme de lo partidario. Yo creo que era parte del proyecto por una propuesta también de Horacio Rodríguez Larreta y una idea de ampliación de una coalición política que expresaba como distintas cosas en la que yo me sentía representada, con lo cual hoy yo no me siento representada por el proceso el que está viviendo el PRO. Y también estoy en un momento personal en el que quiero aportar sustantivamente desde otro lugar. Yo creo, como te decía, que es momento de hacernos y hacerme preguntas incómodas sobre cómo poder incidir en la conversación pública, sobre cómo mejorar estos temas. Hay muchos temas de los que venimos hablando que no son obvias las respuestas, entonces me parece sustantivo poder tener tiempo para pensar, para tomar distancia, y creo que también esto es necesario para poder construir cualquier proyecto de futuro. Yo creo que cualquier proyecto de futuro tiene que tener menos de nostálgico y más de imaginación, menos de reivindicación y más de aspiracional, y hay que imaginar respuestas nuevas. Bueno, tengo ganas de hacer eso desde otro lugar. María Migliore es la directora del área de integración socioproductiva de Fundar, fue funcionaria del gobierno de la ciudad, gerenta del Instituto de Vivienda de la ciudad, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat durante la gestión de Rodríguez Larreta. Gracias, María, por venir a Fuera de Tiempo. Gracias a vos, Diego. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.